Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, el Señor los guarde a cada uno de ustedes y nuevamente, como todas las veces se los digo, que la paz del Señor sea sobre sus casas, sobre sus vidas, sobre todo lo que ustedes hagan, hermanos, que la paz del Señor sea en el corazón de ustedes, aquellos que están padeciendo alguna necesidad, ya sea porque no hay que comer en su casa, por falta de empleo o por alguna otra situación que se haya presentado. Nosotros debemos glorificar a Dios en todo tiempo, hermano. En todo tiempo debemos buscar su rostro y estoy absolutamente convencido de que vamos a recibir una respuesta de parte de Dios. Porque Él es bueno, porque Él siempre nos va a responder, Él siempre va, como dice la palabra, a conceder las peticiones de nuestro corazón. Así que no sé en este momento cuál es la petición, no sé cuál es la situación que usted esté viviendo, pero yo le animo a que busquemos a Dios porque solo en Él vamos a hallar la respuesta. Yo los bendigo con todo mi corazón y quiero eh, bendecirlos y decirles que está pronto a abrirse nuevamente la iglesia. Ya de hecho eh, nos van a enviar el documento que hay que llenar para pasarlo a la alcaldía y de ahí estoy convencido que en no menos de unos 15 días ya creo estaremos dando apertura a la iglesia. Sí hay que llenar unas condiciones que ya les estaré diciendo a cada uno de ustedes. Pero qué bueno, hermanos, estamos trabajando, estamos haciendo la obra. Justo ayer miércoles estábamos trabajando en eso, porque cada iglesia tiene que presentar su protocolo y ese protocolo va a ser revisado por la alcaldía, por la Secretaría de Salud, por el Ministerio del Interior. Bueno, una cantidad de cosas que hay que llenar, pero en eso estamos, hermanos, y pues bueno, es un gran motivo para estar contentos, ¿verdad? Ya muchos queremos estar en la iglesia, muchos queremos glorificar a Dios. Mm, Tal vez no vaya a ser lo mismo mientras se consigue una vacuna. Tal vez no nos podamos saludar ni abrazar como quisiéramos, pero bueno, hermanos, de corazón lo hacemos. Entonces yo les animo a que busquemos a Dios, a que trabajemos. Como les decía hace muy poco, necesitamos la colaboración de todos, hermanos, porque la iglesia no es del pastor ni de su esposa. La iglesia es la iglesia del Señor y usted es parte integral de la iglesia. Usted forma parte de lo que se llama el cuerpo de Cristo. Eh, Hoy en día, hermanos, se han levantado tantas cosas, se han dicho tantas cosas, han salido tantas personas a decir y a profetizar y a hablar una cantidad de cosas. Hoy tenemos la vista puesta más en Bill Gates, en el presidente Donald Trump, en lo que hace el presidente de Rusia, bueno, en lo que hacen en Inglaterra, que salió una vacuna, que ya dijeron que ya no, que bueno, cualquier cantidad de cosas le ponemos atención y entonces para cada una de esas situaciones sale alguien profetizando y diciendo cosas, hermano, y yo quiero que en ese momento hablemos un poquito acerca de lo que es una profecía, acerca de lo que es profetizar y acerca de lo que es un profeta. Porque bien lo dice la palabra, hermanos, en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas, mentirosos, engañadores. En este momento se han levantado muchos que, bueno, yo no sé hasta dónde son profetas, hermano, porque le estamos, como les estoy diciendo, le estamos colocando más cuidado a situaciones que nada tienen que ver con la verdadera palabra de Dios. En lugar de estar haciendo esas cosas y estar hablando a toda hora de Bill Gates y que Bill Gates tiene controladas las vacunas en todo el mundo y que entonces esas vacunas van a matar una cantidad de gente, hermano, yo le voy a decir una cosa, Dios tiene todo en sus manos, absolutamente todo en sus manos, nada se le escapa a Dios. Lo mejor que podemos hacer es escudriñar la palabra, hermanos. Lo mejor que podemos hacer es mirar qué Dios tiene para cada uno de nosotros los que hemos creído en Él.
Y la palabra es muy clara y la palabra nos lo enseña, que nosotros no vamos a estar aquí cuando se den toda esa cantidad de cosas que se vienen sobre la tierra, hermanos. Quizá esté pronto a suceder el rapto de la iglesia, pero nosotros no sabemos cuándo. Entonces no nos podemos poner a lanzar palabras o a decir, estaba mirando y hay una persona que está saliendo ahora y está profetizando y bueno, y la primera profecía sale y diciendo una cantidad de cosas, hermano, y ahora ya colocó en la red otra profecía que lo que se va a suceder en estos meses, en septiembre, octubre, noviembre, que el Señor le habló, que hermano, y yo quiero que miremos por eso, porque es que se están levantando muchas cosas. ¿Qué hacemos nosotros hablando de Bill Gates? ¿Por qué no dejamos a ese hombre por ahí tranquilo? Si está haciendo o no está haciendo, nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo y la protección de Dios está sobre nuestras vidas, hermanos. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? ¿Por qué estamos mezclando tantas cosas y diciendo tantas cosas, hermanos? Vayamos a la palabra y lo que dice Dios y lo que tiene Dios para nosotros en su palabra, hermanos. Yo quiero y les invito que vayan ustedes allí, si tienen su Biblia ahí, abran la Biblia en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y yo quiero leer un pasaje, puede que sea bastante extenso, pero el contenido de la palabra es absolutamente importante que lo miremos nosotros. Dice la palabra: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Yo quiero que le ponga mucho cuidado a esa palabra. Ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por esta causa y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Y dice la palabra: serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos. Vuelve a sonar esa palabra y yo quiero que le ponga mucha atención y la tenga grabada. Y a los adivinos, ¿se da cuenta? Pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Y dice la palabra: un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Aquí estaba hablando Dios acerca de Moisés, ¿verdad? Y Moisés era un profeta de Dios, era un profeta y hablaba, y lo que hablaba lo hablaba en el nombre de Dios, no hablaba de sí, de cuenta propia. Él hablaba lo que Dios le mandaba a hablar, ¿verdad? Eso era lo que hacía. Entonces, ¿qué es una profecía? Miremos qué es una profecía. Esas son palabras de Dios habladas o escritas por un profeta. ¿Qué hace la profecía? Comunica generalmente lo que Dios hará en el futuro. En el Antiguo Testamento el Señor hablaba, y normalmente hablaba para un futuro, tal vez corto, mediano o largo plazo, pero normalmente era a largo plazo. Hay profecías de la Biblia, los profetas del Antiguo Testamento hablaron, y aún hay profecías que no se han cumplido, ¿verdad? Podríamos hablar del Señor Jesús y lo que se habló del Señor Jesús, y quién habló del Señor Jesús, del Mesías que habría de venir, ¿verdad? La pregunta es: ¿en quién se cumplió esta palabra? En el Señor Jesús, ¿verdad? Se cumplió esa palabra. Entonces, generalmente lo que Dios hacía, lo hacía para un futuro, ¿verdad? Las profecías a menudo eran advertencias de lo que sucedería si la gente no corregía su conducta, si la gente no se arrepentía de su pecado, ¿verdad? Eso es.
una profecía, algo que Dios habló y usó a determinada persona para hablar. Todo lo que Dios quería hablarnos a cada uno de nosotros hoy está escrito aquí en esto que se llama Biblia. Esa fue la herencia que el Señor nos dejó. Es el mismo Señor Jesús ahí en el papel. Él dijo, yo me voy, pero nos dejó una herencia. Es el mismo. Esta palabra que está escrita en la Biblia tiene poder en sí misma, ¿verdad? Y cada palabra que está en la Biblia, si usted es un buen creyente, usted la toma y la lleva a su corazón, la escribe ahí en su corazón, hermanos. Mire, hoy tenemos la palabra profética más segura y está aquí en la Biblia, está en la Biblia. No tienes por qué ir andando quien te diga palabras bonitas que te hagan alegrar el corazón. No tienes por qué ir buscando nada de eso porque tienes la palabra profética más segura. Está en la Biblia. No dudo, porque es que una cosa es un ministerio profético y otra cosa es una palabra profética. Y estoy absolutamente convencido que hoy Dios, por el poder de su Espíritu Santo, sigue repartiendo dones. Y no dudo que haya hombres que el Señor les da una palabra profética, pero nosotros, como dice, toda la profecía, toda palabra profética debe ser examinada por la palabra. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Y hoy, y tristemente lo tengo que decir, mucha gente que conocimos, mucha gente que los veía uno con tremenda sabiduría de Dios, hoy se están desviando y viven escribiendo en las redes que Bill Gates, que mire esto, que vea aquello, que mire lo que salió en las nubes. Hoy, hermano, miremos la palabra. Miremos la palabra. El Señor en su palabra nos enseña todas las cosas que están por venir. No tenemos ni que aumentarle, no tenemos que quitarle, sino fijarnos en lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? No podemos hablar del rapto que está allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos habla y confundirlo con Mateo capítulos 24 y 25 porque son dos cosas absolutamente distintas. Entonces se habla de profecía, hermanos, y tenemos a los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces ahí está desde Moisés, y si se quiere antes, hermano, pero hablemos de Moisés. Moisés era tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Era tremendo hombre de Dios, Moisés. Allá usted se encuentra cuando se rebelaron Datán y Abirán y diciéndole a la gente que no, que se volvieran, que cómo así, que Dios, porque iba a hablar solo por medio de Moisés, que eso lo hicieron que la gente se rebelara. ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo a su hermano, ven, lleva incensarios, les dijo a los de Coré, Datán y Abiram, ustedes mañana también traigan incensarios. Y si la tierra no se abre y se los traga a ustedes vivos, entonces yo no hablé en el nombre de Dios. ¿Y qué pasó al otro día? Llevaron sus incensarios, separaron allá 250 que estaban rebeldes. ¿Y qué sucedió? Se abrió la tierra y se los tragó, hermanos. Entonces, ¿estaba hablando lo que era Moisés? Eso es una palabra profética, eso es un profeta. La palabra profética, si viene de parte de Dios, se tiene que cumplir, hermanos. ¿Pero qué es profetizar, hermano? Para los verdaderos profetas era hablar o escribir por órdenes de Dios. Y en la Biblia implica generalmente predecir el futuro. Predecir el futuro. Hoy mucha gente abre su boca, hermanos, falsos profetas, mentirosos, engañadores. Muchos hoy se levantan y van de casa en casa por dinero. Por dinero, hermanos. Eso no los mandó Dios. Lo hacen es a modo propio. Y le profetizan a usted y a mí cosas, hermanos, que no tienen nada que ver. Y yo sí tengo que decirlo y tal vez
Me vayan a decir, pero ¿por qué dijo esto? Sí, yo tengo que decirlo, se levantan profetas y nosotros no hemos sido ninguna excepción. Alguna vez a mí me dijeron, hoy no he traído a tu esposa porque ella no es digna de estar en medio de mis siervas. Y yo decía, y de una vez dije, yo rechazo esas palabras, yo anulo esas palabras, porque primero Dios no rechaza a nadie. Así sea la peor persona, Dios no la rechaza si viene con un corazón arrepentido, y mucho menos a una persona que busca de Dios, que ama a Dios, que ora, que se humilla delante de la presencia de Dios. Ustedes dirán y juzguen, ¿Dios va a ser acepción de personas? ¿Dios va a ser indigna a una persona que lo busca a Él? Porque a mí la palabra me dice lo contrario. Entonces, así mismo se levantan personas a decirle a usted, hermano, y a usted, hermana, es que así te dice el Señor. No. Ahora que la palabra es también clara, la Biblia dice que no menospreciemos las profecías, hermano. Pero la Biblia también dice que examinándolo todo, tomemos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Cómo yo juzgo eso que me están diciendo a mí? Por medio de la palabra. Y la palabra me dice que Dios no hace acepción de personas, que todo el que viene a Él no le echa fuera. Y entonces vienen y te dicen cosas como la que le acabé de decir, o entonces para infundirle temor a una persona para que vaya a la iglesia, le dicen, y estoy hablando con conocimiento de causa, le dicen a una persona, a un joven, es que el Señor me mostró que si usted no va a la iglesia la va a matar un carro. ¿Eso qué clase de profecía es, hermano? Juzguen ustedes. ¿Eso qué clase de profecía es? Eso es una cosa que sale del corazón de la persona que lo está diciendo. Eso no viene de parte de Dios, hermano. No viene de parte de Dios. Y así se levantan gente a hablar cosas. Pero si esas personas se pusieran primero a mirar lo que dice la palabra, no abrirían su boca, porque también es delicado y la palabra también trae una tremenda exhortación para aquellos profetas que profetizan falsa profecía, ¿verdad? ¿Pero qué es un profeta? Es una persona que transmite la voluntad de Dios y le sirve como portavoz. En la Biblia un profeta genuino de Dios hablaba y usted conocía que Dios estaba hablando cuando esta palabra se cumplía. Cuando esa predicción se cumplía, hermanos. La pregunta es, por ejemplo, Isaías, que fue uno de los que más habló de la venida del Mesías, y profetizó 730 a 750 años antes de la venida del Mesías y habló de cómo habría de venir, cómo habría de nacer, ¿verdad? ¿Se cumplió o no se cumplió, hermanos? ¿Y en quién se cumplió? Se cumplió en el Señor Jesús, ¿verdad? Usted se encuentra allá en Isaías capítulo 61 y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para esto, para esto, para esto. ¿En dónde se cumplió? Cuando el Señor allá tomó el rollo y lo abrió allá en el pasaje que les estoy diciendo. Y luego que terminó dijo, hoy esta palabra se ha cumplido en mí. ¿Se da usted cuenta, hermanos? Cada palabra, cada profecía que está escrita se tiene que cumplir. Ahora, hay profecías que tienen doble cumplimiento, ¿verdad? Como la abominación desoladora, como que van a otra vez a colocar una estatua allá en el templo donde se adora al Dios verdadero. Ya lo hizo un hombre y sacrificaron una cerda en el lugar donde se ofrecían los sacrificios al Dios vivo. ¿Se da cuenta? Pero vinieron los macabeos y terminaron con esos hombres que hicieron todo eso, los sacaron, ¿verdad? Pero nuevamente se va a cumplir eso. Cuando coloquen allá la estatua, que van a querer que el enemigo que se adore, hermanos. Eso también se tiene que cumplir, ¿verdad? Y entonces dice allí en Deuteronomio, luego allí en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 16 al 22. Yo quiero
compartirles esto porque es bien importante. Dice la palabra allí en el versículo 19, y sucederá, perdón, desde el 18, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Dice, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Dice, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Pero dice, no tendrás temor del tal profeta. ¿Se da usted cuenta, hermano? Entonces, fíjese, muchas cosas se dicen y muchas cosas se hablan, hermano, pero miremos lo que dice la palabra. Miremos lo que dice la palabra. La pregunta es, ¿usted está en Cristo? ¿Usted ha buscado la presencia del Señor? Porque muchos dicen, así dice el Señor, pero el Señor dice, ¿quién estuvo en mi secreto? ¿Quién estuvo en mi secreto para que yo le revelara lo mío? ¿Se da cuenta? Y a ellos les va a pedir cuentas. Mire, hermanos, un profeta. Y podríamos hablar de muchos profetas, sí, podemos hablar de Jeremías. Y el Señor le dijo a Jeremías, allá en Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que naciera, te conocí. ¿Cierto? Antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Jeremías decía, no, Señor, no, pero yo no, Señor, si yo no sé hablar. Y el Señor le dijo, no digas que no sabes hablar, porque lo que yo te diga que hables, eso hablarás, y donde yo te mande, allá irás. ¿Y qué hacía Jeremías? Obedecía, hermanos. En uno de los capítulos usted se lo encuentra allí reclamando al Señor y diciendo, Señor, no voy a hablar más en tu nombre, no hablaré más en tu nombre, Señor, porque mira cada vez que hablo en tu nombre lo que me sucede, y voy a hablar en mis palabras. Tal vez Jeremías decía, Señor, pero mira, todas las veces que yo hablo en tu nombre me dan unas cascadas, me meten a la cárcel, me azotan, me meten en el cepo. No quiero, Señor, ya no quiero más hablar en tu nombre, porque eso es lo único que me ha traído es esto, ¿verdad? Pero dice la palabra que de labios hablaba porque su corazón ardía. ¿Y qué hizo Jeremías? Siguió hablando porque era palabra de Dios. Allí se encuentra con otro falso profeta que lo mete en el cepo, le pega y dice, no es verdad lo que Jeremías dice, sino que va a ser así, así. Y Jeremías le dijo, bueno, Jeremías no, Dios, por cuanto eso hablaste, por cuanto esto dijiste, en 8 meses vas a morir. Habló a través de Jeremías. A los 8 meses ese hombre murió. ¿Se da usted cuenta cómo es una profecía? Ahora también hay que hablar de palabra profética. Sí, Señor, y estoy absolutamente de acuerdo. Y como les digo, yo estoy de acuerdo que Dios todavía sigue repartiendo dones. Hay algunos que dicen que esos dones fueron para el tiempo de los apóstoles, que el don de lenguas, eso fue para ese tiempo. Y entonces, ¿por qué nos pasa a nosotros? Yo tenía alguna vez algún choque con un pastor de una iglesia bautista y yo le decía, hermano, yo le voy a decir una cosa, yo no copié las lenguas de nadie. Yo sencillamente un día estaba en un servicio normal, como los otros días, y yo estaba allá en el espíritu y con las manos levantadas orando. Y de pronto eso vino a mí y comencé a sentir como si tuviera mariposas en el estómago y comencé a hablar cosas que yo nunca había hablado. Y entonces ahí que yo le decía al pastor, ahora yo creo en el don de milagros porque yo soy testigo del poder de Dios. Porque hay gente que el Señor ha sanado, porque los ungimos, porque oramos por ellos, les impusimos manos. Al poco tiempo nos los volvimos a encontrar. Pastor, ¿usted se acuerda
es que ustedes oraron por mí, esto, el Señor me sanó. Y era gente que ya estaba desahuciada. Yo mismo soy testigo del poder de Dios que todavía se sucede eso. Mi esposa le declararon cáncer. Y yo hice locuras, como yo les he contado a ustedes, hermanos. Hice tremendas locuras que ustedes se han reído y han llorado conmigo. A mi esposa la desahuciaron, pero hice locuras y el Señor la sanó. El Señor la sanó. A un sobrino, el Señor también lo sanó. Ya le habían dicho, váyase para su casa y mueras en su casa. El Señor lo sanó, hermanos. Entonces yo no puedo dudar de que el Señor todavía por el poder de su Espíritu Santo sigue repartiendo dones. Pero una cosa es que Él siga repartiendo y que otra cosa nos levantemos en la carne a decir cosas que Dios no ha dicho. A decir cosas que Dios no ha dicho. Usted se encuentra allí en Ezequiel. Usted se encuentra a ese tremendo profeta Ezequiel, que el Señor también lo mandaba a hacer tremendas cosas o locuras, así como mandó a Isaías. Usted se encuentra a Isaías en el capítulo 20, que el Señor lo mandó andar 3 años y medio desnudo, casi semidesnudo, mostrando las nalgas, pero todo tenía un propósito. Y muchos dirían, este hombre que es de la realeza se volvió loco. No se volvió loco, él estaba obedeciendo a Dios. Y así como él anduvo 3 años y medio, así se los llevaron a ellos cautivos. Se da usted cuenta, todo tenía una razón de ser, todo tenía un propósito, pero se cumplió la palabra, ¿verdad? Se cumplió la palabra que Dios habló al otro profeta falso a través de Jeremías. A los 8 meses murió. En Ezequiel, y me gustaría que fuéramos a Ezequiel, porque es que es tan explícita la palabra que el Señor habla a través de Ezequiel. Allá en el capítulo 13, la palabra dice, hijo de hombre, en el versículo 2, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: ay de los profetas necios, que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Señor. Han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. ¿No habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís el Señor declara y yo no he hablado? Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto habéis hablado falsedad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, declara el Señor, y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Dios. ¿Se da usted cuenta, hermanos? ¿Se da usted cuenta lo que dice el Señor? Mire, el Señor nos va a demandar cuando nosotros tengamos que hablar y nos quedemos callados, nos va a demandar eso, pero más va a demandar el que ustedes y yo digamos, así te dice el Señor, cuando Él no está hablando nada. Que usted y yo digamos, así te dice el Señor, y sea pura profecía de nuestro corazón, de acuerdo al sentimiento que albergamos en nuestro corazón hacia determinada persona. Entonces, cuando no, alguien decía, no, es que mi espíritu no comulga con el espíritu de ese hermano. ¿Cómo así, hermano? Y eso sí, eso lo dice un siervo de Dios. Entonces, ¿qué podemos esperar de la gente que no tiene a Dios en su corazón? A nosotros el Señor nos puso fue para bendecir, no para escoger un hermano y de acuerdo al sentimiento que tenga en mi corazón así profetizarle, ¿verdad? Como dice la canción, a Dios que te vaya bien, que te coja un carro, te parta un rayo y que te espiche un tren. Y eso es lo que le deseamos de pronto a determinada persona. Pero caso contrario a una que tiene de pronto platica, que de pronto podemos sacar algo bueno de esa persona, entonces le profetizamos cosas bellas y hasta los hacemos llorar, convencidos de que esa persona va a sacar y nos va a dar algo, hermanos.
Cuidado, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos, hermano. No juguemos con la palabra de Dios, que es santa, que es pura. No juguemos a ser Dios y a decir, así ha dicho el Señor, cuando el Señor no nos ha puesto en la boca a decir absolutamente nada, hermanos. Pero allí en el capítulo 13, versículos del 17 al 23, sigue hablando el Señor y entonces dice aquí, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo. Es que hoy hay profetas varones y profetisas mujeres. Pero aquí miremos a ver en qué estamos. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan por su propia inspiración. Profetiza contra ellas y di, así dice el Señor Dios, hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar almas. ¿Cazaréis las vidas de mi pueblo y preservaréis vuestras vidas? Dice el Señor. Me habéis profanado ante mi pueblo. ¿Por qué? Y ahí es donde vamos y lo que acabo de hablar. Por puñados de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a algunos que no debían morir, y dejando con vida a otros que no debían vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra vuestras cintas mágicas, con las que allí cazáis vidas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que cazáis como aves. También rasgaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no serán más presa en vuestras manos. Y sabréis que yo soy el Señor, porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido, y habéis fortalecido las manos del impío, para que no se aparte de su mal camino, a fin de preservar su vida. Por tanto, no veréis más visiones falsas, ni practicaréis más la adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor. ¿Se da usted cuenta, hermanos? Mire, la palabra es clara. Y hoy se han levantado muchos mentirosos, muchos engañadores, y yo le puedo decir sin temor a equivocarme, que por este tiempo más, hermanos, aprovechando el tiempo esta pandemia que se está sucediendo, y entonces dicen que se va a suceder esto, que van a morir no sé cuántos, que van a morir no sé cuántos, que muchos no van a llegar a los templos, que muchos no sé qué. ¿Sí sabe qué, hermanos? La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y si ustedes y yo nos arrepentimos, si nosotros hemos cometido algún pecado, que seguramente lo hemos cometido, porque nadie puede levantar la mano y decir yo soy el santo de los santos. No, hermanos, todos los días nos equivocamos. Pero si todos los días vamos y decimos, Señor, perdóname, porque yo hice esto, porque yo ofendí, porque yo hice algo malo, porque yo hice esto o aquello, la Biblia dice que Él no echa a nadie. Él no echa a nadie de su presencia. La Biblia dice que todo aquel que se arrepiente, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, hermanos, juzguemos. Yo les animo a que miren ustedes la palabra, mire la palabra, no se deje llevar de cosas, no se deje llevar de tantas fantasías y tantas mentiras y tanto engaño que ha salido hoy. Quítese de la cabeza a su Bill Gates, hermano. Quítese de la cabeza eso, que están manipulando los laboratorios y que todo el mundo y que van a matar una cantidad de gente, hermanos. Creámosle a la palabra. Y si usted está en Cristo, hermano, usted no debe temer. Si usted está en Cristo, ninguna plaga tocará su morada, hermano. Si usted está en Cristo, Él le dará todas las cosas que usted necesite conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, no temamos, hermanos, y ya pongamos los pies en el suelo y no permita que vaya cualquier persona. Usted mire cuando una persona vaya o a darle un consejo o que le vaya a dar una palabra de parte de Dios, fíjese cuál es la persona que le va a dar la palabra, pero no se deje convencer de tanta mentira, tanto engaño que se ha levantado en el día de hoy. Escudriñe la palabra, es la palabra profética más segura. Ahí está. Si usted quiere saber qué Dios tiene para usted,
Mire la Biblia, mire la palabra, porque ahí está una palabra de Dios para usted. Y siempre habrá una palabra de exhortación, siempre habrá una palabra de consuelo, ¿cierto? Entonces, hermano, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y le animo a que abra los ojos y no se deje creer tantas cosas que le llegan a su celular, hermano. Analice, escudriñe y pídale a Dios que le muestre qué cosas tiene Él para usted. Yo los bendigo en esta noche y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y el Señor los guarde, hermanos.